Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Qué gusto es estar aquí hablando de cosas de nuestro Padre, de todos los asuntos de Él, que es lo que debiéramos de meditar de día y de noche. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque moriste por nosotros, nos diste vida eterna. No tenemos cómo pagarla, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia que nos lo diste en tu gracia, Señor. Definitivamente esa es la muestra del mayor amor que tú puedes tener por nosotros. Te pedimos que hoy mandes a tu Espíritu Santo para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. Podamos manifestar tu vida a los demás, Señor, a través de nuestro caminar, Señor, de nuestro testimonio. Y te rogamos nos guardes esta semana que viene. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado y hemos dicho, me equivoqué, no actué sabiamente? Ya sea en negocios, en vida personal, la familiar, en todo actuamos a veces sin sabiduría, sin la sabiduría que proviene del cielo, que es la importante. Tal vez hay alguno que sea muy inteligente, pero no necesariamente es sabio, y eso es muy distinto. Inteligente en su IQ, me refiero, pero no una inteligencia de Dios que provenga de Dios. Entonces vamos a ver qué es la sabiduría, cómo se obtiene, y se van a dar cuenta que es progresiva. Y el que se sienta que no tiene la sabiduría de Dios, basta con pedirla y Dios se las va a dar. Entonces comencemos con Proverbios 8:10. Recibid mi instrucción y no la plata y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Entonces Dios nos insta a que recibamos de Él esa sabiduría que es más preciada que cualquier cosa aquí en la tierra. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Al decirnos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, lo que nos está diciendo es que la sabiduría es progresiva. Tener el temor de Dios es el inicio y de ahí eso va a ir aumentando. Es una caminata, es una carrera de toda la vida para llegar a obtener la sabiduría de Dios. Efesios 5:15. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Entonces vemos que hay dos grupos de personas. Están los necios y los que tienen la sabiduría de Dios. ¿Cómo nos insta Dios a que vivamos? Como los que tienen la sabiduría de Él. O sea, si vivimos nuestra vida bajo la sabiduría que Él nos da, vamos a tener una buena vida. Y esa buena vida nos va a dar una vida eterna. Si no la vivimos así, vamos a ser considerados unos necios y vamos a perder la vida eterna. O sea, es de suma importancia. Proverbios 12:15. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio escucha los consejos. Entonces, ahorita ya vemos, hay dos tipos de personas y esas dos tipos de personas se diferencian en que el necio cree que todo lo que hace está bien y el sabio escucha los consejos que nos dice la Biblia. Ahí podemos ver cómo está nuestra caminata, cómo está la caminata de nuestros hijos, dependiendo de qué es lo que están haciendo, si creen que todo lo que hacen está bien o si escuchan los consejos. Y el escuchar consejos no es solo decir que sí. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola que contó Jesús de quién era el hijo que había obedecido al Padre? Si el que le había dicho que sí o el que le había dicho que no, pero sí lo había hecho. Bueno, pues era el que le había dicho que no, pero sí lo había hecho. Bueno, pues así es con esto. O sea, el escuchar consejos no es decir que sí, sino es el meditar el consejo que nos dieron y decir, puede ser que tengas razón o puede ser que no, miremos o pesemos. Y así es como deberíamos de vivir nuestra vida. Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. No dice y tal vez se le va a dar, no, y dice y le será dada. Pero para eso tenemos que tener un corazón humilde, el reconocer que nos hace falta sabiduría, pedírsela a Dios, y Él no se va a medir en dárnosla, nos la va a dar hasta que sobreabunde la sabiduría en nosotros, pero tenemos que reconocer que nos hace falta esa sabiduría. Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia de Dios, no la inteligencia humana, que es distinta, ¿verdad? Santiago 3:17, en cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura, o sea, santa. También produce paz. Y aquí debemos de ver, ¿se recuerdan de los frutos del Espíritu que hablamos, creo que fue la semana pasada o la antepasada? Pues comparémoslos y son muy similares. Dice, paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y de buenas acciones. Entonces, esa sabiduría nos va a producir todos estos frutos. Entonces, ¿quién no quiere vivir en paz, siendo manso, imparcial, sincero, compasivo y lleno de buenas acciones? Yo creo que todos. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Entonces, ¿la sabiduría cómo se obtiene? Por medio de pedírselo a Dios, y Dios nos lo va a dar. Y la inteligencia es con todo lo que tengamos, tratemos de obtenerla. Pidamos, busquemos, con ella nos evitaremos muchos problemas en nuestras vidas. Eclesiastés 7:12. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. O sea, el dinero da sombra, da protección, pero van a ver la diferencia. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee, el dinero no. El dinero te puede dar cierta protección. Puedes pagar un seguro médico, te va a dar una protección de salud médica. Igual cuando Dios pida que tú mueras, vas a morir aquí en la tierra. Pero te puede dar cierta protección, ¿verdad? Pero la sabiduría, aparte de darte protección aquí en la tierra, te da la protección de la vida eterna. Y qué mayor que eso no lo podemos obtener con oro y con plata. Eclesiastés 9:16. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Alguien puede tener mucha fuerza física o mental, pero con cualquiera de las dos le servirá para lo terrenal, no para lo espiritual. Un ejemplo sería una persona fuerte golpea a otra y le causa daños permanentes y hasta le puede quitar la vida. En cambio, la sabiduría nos va a dar vida a nosotros, no nos va a meter en problemas a nosotros. El que actúa sabiamente evita problemas. Lucas 2:52. Y miren cómo es que es progresiva la sabiduría y cómo debemos de buscarla. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora preguntémonos, si Jesús crecía en sabiduría, ¿cuánto más nosotros debemos de crecer en sabiduría del cielo? Pues muchísimo más. Aunque era Dios hecho hombre, igual pues era Dios, ¿verdad? Y Él iba creciendo en sabiduría aquí en la tierra, en su etapa terrenal de carne. Pues cuánto más nosotros debemos de ir creciendo en la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Pues yo creería que bastante nos hace falta. Primera de Corintios 2, 6 y 7. Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, o sea, también aquí vemos dos tipos de cristianos, los inmaduros y los maduros. Dice que Pablo que cuando estaba entre los maduros, él impartía sabiduría. Con los inmaduros no hay que impartir sabiduría porque no la van a entender. Pero no la sabiduría de este mundo, dice, ni la de quienes lo gobiernan. O
sea, los que se creen sabios aquí en la tierra, no es esa sabiduría la que se está hablando hoy. Es la sabiduría que viene del cielo, que están destinados a desaparecer. Más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta. ¿Por qué estaba oculta? Porque nosotros vivíamos en el pecado, entonces estábamos ciegos ante la sabiduría de Dios. Ahora, gracias a Dios, podemos ir viendo, tal vez poco para algunos lo que nosotros vemos es poco, podría ser, pero vamos mejorando día con día es progresivo, como Jesús que crecía en sabiduría, es progresivo, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Desde antes de crear este mundo, ya Dios tenía cierta sabiduría para ti, para mí y para todos. Uno debe hablar los temas de Dios con los cristianos maduros. No se puede con cualquier persona, ya que van a haber muchos necios que no quieren escuchar, sino que van a querer pelear contigo, discutir, pero vanamente. A eso no nos envió Dios. Eso hay que tenerlo muy claro y a veces caemos en esas discusiones. A mí me pasa, yo creo que a todos nos pasa, que son infructuosas, porque tristemente, pues ya sea nosotros o la otra persona, no quiere escuchar lo que viene de Dios. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, dice. Muchos se quieren resistir a la sabiduría, pero si Dios dispone, nadie puede resistirse. Primer libro de Reyes 3:5. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Recordemos quién era Salomón. Era hijo de David, o sea, venía de un linaje real. Pues David no venía del linaje real terrenalmente, pero sí espiritualmente, pero él ya había nacido con el papá rey. Entonces él venía de un linaje real, acostumbrado a vivir como un rey, como un noble, y él ya era rey. Y Dios le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Y Dios te pregunta eso hoy a ti y a mí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos riquezas terrenales? ¿Qué queremos? Lo que tú quieras, Él te lo puede dar. A Salomón, como vamos a ver, se lo da. ¿Pero por qué? Meditemos en los versículos que vamos a ir leyendo ahorita en adelante. ¿Por qué es que se lo da? Y cuando Dios le pregunta a Salomón, Salomón pudo decir: mira, Dios, yo quiero obtener toda la tierra, ser el rey de todo. Pero vamos a ver que no le pide eso. Dice, en primer libro de Reyes 3:9, dice: dame sabiduría, le responde Salomón, para poder gobernar bien a tu pueblo. Ni siquiera es dame sabiduría para que yo salga en la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. No. Le dice: para gobernar bien a tu pueblo. No solo para gobernar a tu pueblo, para gobernarlo bien. Y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Porque ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? Salomón lo que pide es para el servicio, para poder servir mejor, no para poderse vanagloriar más. Y eso es importantísimo. Ni para que lleguen aduladores. Y como vamos a ver, después Dios se los manda. Pero Él no lo pide para eso. Él lo pide para que el pueblo de Dios estuviera bien. Primer libro de Reyes 3:11 y 12. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te da un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y después le dice, en los siguientes versículos le dice: igual, lo que no me pediste te lo voy a dar por no habérmelo pedido. Entonces, pidamos correctamente a Dios. Pidamos para poder servir en el camino de Él, para poder servir a nuestros prójimos. Ya Dios te dará lo que Él tenga para darte a ti. Puede ser que otros lo consideren poco, no importa. Para ti va a ser la medida que Dios tiene para ti.
Pide conforme al corazón de Dios. Primer libro de Reyes 5:12. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Dios no te va a mentir, si Dios te lo promete, te lo va a dar. Y ya te lo prometió. Y dice, el Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido. Primer libro de Reyes 10:24. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En el corazón te la pone Dios. No es una sabiduría de mente, es una sabiduría espiritual. Y esa sabiduría espiritual trasciende también a la mente. Pero es en el corazón que te la pone. Él nos prometió que nos iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Este es el cambio que Dios quiere en ti. Entonces, ahora miremos las conclusiones. Mejor es la sabiduría que todo lo que podamos desear. Si pedimos sabiduría, Dios nos la da. Seguro. La sabiduría es progresiva, se va creciendo en ella. La sabiduría de Dios da frutos buenos en nosotros. No todos entienden a quién habla la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es para que uno se enaltezca, sino para el servicio a Él. Entonces debemos de estar muy claros para qué nos sirve la sabiduría y cómo la debemos de pedir. Vamos a orar para entregarle esta semana que viene a Dios y pues que primero Dios nos podamos ver si es su voluntad la próxima semana. Señor, te damos gracias por esta semana que acaba de pasar. Te damos gracias por haber podido descansar, por cambiar de ambiente también, Señor, por la comida que nos diste, por el techo, por estar en familia. Te pedimos, Señor, que así estén todos los que nos están viendo, Señor, y oyendo aquí, y que podamos estar, si es tu voluntad, la próxima semana. Bendiciones, nos vemos.